Una vez más, sean bienvenidos a este espacio educativo de educación artística para séptimo grado del Instituto Hondureño de Educación por Radio. Mi nombre es Doris Guevara y soy su tutora. En esta oportunidad hablaremos acerca de los elementos básicos de la comunicación plástica. Dentro de estos elementos podemos encontrar por definición que son aquellos que utilizan imágenes y signos gráficos para comunicar ideas o dar alguna información. Algunas son el punto, la línea, el plano, la textura y el color. A pesar de que nosotros vemos este racimo de uvas tan bello dibujado, debemos de ponernos a pensar que hay pequeñas líneas que en su conjunto van formando una hoja, o pequeños puntos que son detalles importantes para la sombra y para detalles dentro de la uva. Entonces, todos estos elementos combinados pueden formar una obra de arte. ¿Sí? Tenemos dos ejemplos. Unos vasos. Si se fijan, hay algunas líneas que forman la estructura del vaso. También tenemos unas sombras que son líneas onduladas que pueden darnos a conocer que aparte de que están vacíos los vasos, hay una fuente de luz detrás de esos vasos. En otro ejemplo tenemos los árboles. ¿Sí? Tenemos diferentes árboles. Entre más puntitos tenemos en las ramas, más frondoso puede ser el árbol. Entonces, de pequeños detalles están hechas las obras de arte. Entonces, si vemos esta imagen, podemos notar que hay pequeños puntos y muchos son de diferentes colores. Hay algunos rosados, hay otros amarillos, anaranjados, de diferentes colores. Si solo vemos esto así, es posible que no tengamos idea muy bien de qué se trata. Entonces, cuando vamos ampliando la vista de las imágenes, entonces vamos teniendo una mejor idea. Ahora tenemos puntos de cierto color rojizo y otros de azul o morado. Entonces ya nos está dando la idea de que va a tener una forma. Si poco a poco vamos pensando más en la forma de la figura que queremos formar. Y finalmente obtenemos una imagen completa, ¿sí? Pero si solo observábamos pequeños detalles, no entendíamos qué ocurría o no teníamos idea de qué iba a ser el artista que estaba creando su obra. Entonces, vamos a empezar a hablar del primer elemento, que es el punto. Es el elemento de expresión plástica básico. Un punto no tiene una forma definida, su tamaño es pequeño. Los puntos se pueden agrupar para dar una sensación visual de concentración o se pueden alejar para conseguir un efecto contrario de dispersión. La sensación visual de profundidad se produce a través de diferencia de tamaño, forma, color y superposición. Aquí tenemos un ejemplo muy literal. Resulta que con este ejemplo tenemos círculos, ¿sí? Que es lo que más asociamos con la idea del punto. El punto puede ser triangular, puede ser cuadrado, pero es tan pequeño que ves que la forma no es bien definida como nosotros pensamos. Entonces podemos observar en el ejemplo cómo una tortuga va creando un camino, ¿sí? A su paso o su caparazón y todo su cuerpo se va difuminando con el ambiente, ¿sí? Entonces, este es nuestro elemento de expresión plástica básico, el punto. Miren, aquí tenemos, estos ejemplos son literales para pensar cómo el punto puede crear otras formas, pero el punto no siempre va a estar plasmado de esta manera, ¿sí? Solo es para que podamos comprender cómo de un puntito se puede hacer una obra más grande.
Así que hablemos del siguiente elemento, que es la línea. Un punto en movimiento que tiene grosor y longitud. La presión con la que apretemos el lápiz sobre el papel, la inclinación y el recorrido que hacemos con la mano al dibujar, hacen que la línea tenga diferentes aspectos expresivos. Entonces, tenemos algunos ejemplos de las líneas, ¿sí? Cada uno con una forma posiblemente diferente, puede ser regular o irregular. Entonces, vamos a hablar un poco de la clasificación de las líneas por su naturaleza, por cómo observamos que tienen la forma, podríamos decirlo. Tenemos tres: recta, curva y mixta. La recta tiene sus puntos en una sola dirección y observamos el ejemplo de una clase de matemáticas en donde las líneas se mantienen rectas. Si hay un punto de cierta distancia a otra, no tiene ninguna variación, se mantiene recta. Mientras que la curva tiene sus puntos en distinta dirección. Puede ser que tengamos uno por acá, otro por acá, entonces va agarrando la forma necesaria para poder pasar por todos los puntos. Y finalmente la mixta, que está formada por una línea recta y una curva, ¿sí? Es la combinación, eso quiere decir mixto, que es la combinación entre recta y curva. Ahora hablemos de las líneas, pero clasifiquémoslas por la dirección en que están expresadas o plasmadas. La horizontal tiene la dirección de los líquidos en reposo y observamos un vaso con líquido, que es posiblemente agua, ¿sí? Horizontal. ¿Cómo pensar en el mar? El mar no es un edificio, el mar es horizontal, ¿sí? Eso es líquido en reposo. Vertical, sigue la dirección de la plomada. Una plomada es un tipo de pesa con plomo, entonces tiene un hilo, ahí observamos el ejemplo, y al final tiene una pesa de plomo. Entonces, esta dirección es vertical, ¿sí? Como los edificios podría ser. Podemos pensarlo de abajo hacia arriba o hacia arriba abajo, pero vertical. Y finalmente, inclinada, no está formada ni horizontal ni verticalmente. O sea que la cruz no es parte de la inclinada. Y de ello podemos observar cómo al hacer o crear montañas necesitamos líneas inclinadas. Ahora, una nueva clasificación de estas líneas, que es por su interacción, por dónde comienzan y hacia dónde van, ¿sí? Tenemos paralelas, perpendiculares, oblicuas, convergentes y divergentes. Entonces, las paralelas, por más que se prolonguen, jamás se unen o se cortan. Y tenemos un ejemplo de las líneas del ferrocarril, ¿sí? Son paralelas. Por más que avancen, jamás se van a unir o tampoco se van a cortar. Esas son paralelas. También tenemos perpendiculares. Son las que al interceptarse forman un ángulo recto de 90 grados. Entonces, tenemos un clavo en donde la cabecita es el soporte para pegarle con el martillo y abajo, formando una T, este ángulo que se forma aquí entre la cabecita y el cuerpo del clavo es de 90 grados, ¿sí? Por eso es perpendicular. Interceptan perfectamente, pero a un ángulo de 90 grados. Ahora tenemos las líneas oblicuas. Las líneas oblicuas son las que al interceptarse no forman un ángulo recto, diferente a la perpendicular que creaba un ángulo perfecto de 90 grados. Esta puede estar un poco más inclinada y tenemos el ejemplo de un pedestal, ya sea para tener un piano o un micrófono, ¿sí? Estos siempre mantienen un ángulo diferente a 90 grados, ¿sí? Puede ser agudo o de mayor longitud. Ahora tenemos las convergentes. Son dos o más líneas que al prolongarse se aproximan a un punto y tenemos el ejemplo de un diamante, ¿sí? Vienen varias líneas, vamos a pensarlo de arriba hacia abajo,
y se van uniendo hacia un punto. Eso es convergente. Lo contrario es divergente. Son dos o más líneas que al prolongarse se alejan de un punto. Y entonces tenemos el mismo ejemplo, pero esta vez pensémoslo de abajo hacia arriba. Empezamos en un punto y se bifurcan diferentes caminos. Muy bien. Entonces, esos eran los tipos de clasificaciones de las líneas. Ahora vamos a aprender acerca del plano, el cual es una superficie de dos dimensiones, alto y ancho. Es un elemento con mucha fuerza expresiva y puede transmitir sensaciones visuales de volumen, claroscuro, lejanía, cercanía, superposición y algunos otros. Entonces, los tipos de planos. Vamos a hablar acerca de los regulares o los irregulares. Los regulares son geométricos y tienen sus lados y sus ángulos iguales. Por ejemplo, tenemos el círculo, el cuadrado, el triángulo, equilátero. Esto quiere decir que sus tres ángulos miden lo mismo. Los tipos de plano irregulares tienen diferentes medidas, sus lados y ángulos, y sus contornos pueden ser lisos y con imperfecciones. Sí, en el caso de la luna, también del rombo y algunas otras formas que no hemos definido exactamente como una figura geométrica. Entonces, vamos a ver la relación entre las líneas, el plano y finalmente el volumen. La línea solo tiene una dimensión, que es la longitud. ¿Sí? Una línea solo tiene una dimensión. Un plano tiene dos dimensiones, altura y ancho, que es lo que estamos observando en el ejemplo del plano. Ahora, cuando se unen varios planos, o sea que para crear un plano necesitamos muchas líneas, y cuando vamos a utilizar muchos planos se unen para formar figuras tridimensionales. Y ahí ya en el ejemplo nos indica que se ve el volumen, altura, la profundidad y el ancho. Entonces, esta idea es muy importante porque muchas veces solo queremos con líneas, entonces no hay muchas dimensiones, ¿sí? Entre más líneas utilicemos, vamos a tener un plano que ya indica dos dimensiones. Y entre más planos utilicemos, vamos a tener tres dimensiones. Así que los espero en una próxima clase. Espero que esta información pueda servir para cada uno de ustedes y puedan escuchar y repasar esta presentación.